En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar un texto que va a ser nuestra guía y nuestra inspiración en esta enseñanza. Es el texto del ciego de Jericó. Lo encontramos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Usted puede buscar en la Sagrada Escritura Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Habían llegado a Jericó. Cuando iba saliendo de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una numerosa muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, ciego y mendigo, estaba sentado al borde del camino. Esta es la escena que tenemos que traer a nuestra cabeza. Un ciego es identificado como el hijo de Timeo. Esa partícula bar, como decir Barjoná, como decir Barsabás, como decir Bartimeo, significa hijo de. Entonces, el hijo de Timeo, Bartimeo, estaba pidiendo limosna al borde del camino. Oyendo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Muchos le reprendían para que se callase, pero él mucho más gritaba: Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Él arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Ojo con esa pregunta, mis hermanos, porque es la pregunta que va a servir de hilo conductor en esta ocasión. Repito. El ciego arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Rabuni, que significa mi maestro. Rabuni, que yo vea. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha sanado. Y enseguida vio y lo fue siguiendo por el camino. Palabra del Señor. Hermanos, hay tanto que aprender de este pasaje. Lo hemos oído seguramente muchas veces. Hoy vamos a concentrarnos, como ya se dijo, en aquella frase de Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? Apenas nos detenemos a pensar en esta pregunta del Señor, nos parece extraña, porque resulta demasiado obvio cuál es el problema que tiene este hombre, cuál es la limitación que padece. El texto nos dice que era ciego y seguramente por su misma condición de ciego era un mendigo. Ciego y mendigo, sentado al borde del camino. Jesús le pregunta:
¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué Jesús le pregunta a una persona que tan claramente tiene sus miserias a la vista? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Es ahí donde empieza nuestra reflexión y meditación en este momento. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Y vamos a descubrir, mis hermanos, que esa pregunta no es obvia de ninguna manera. Tiene una profundidad que nos enseña mucho a cada uno de nosotros. La mejor forma de descubrir cuánta riqueza hay en la pregunta de Cristo es comparar con otras escenas del Evangelio, porque es el mismo Cristo el que aquí hace la pregunta y el que en otras ocasiones no preguntó nada. Sobre todo yo quiero que recordemos aquel pasaje del Evangelio en el que Cristo está predicándole a una nutrida multitud. Está en una casa, pero se ha juntado tanta gente que cuando llegan unos amigos que traen a un paralítico en una camilla, francamente no pudieron acercarlo a Jesús. Había demasiada congestión y por lo visto la multitud no facilitaba las cosas. Así pasa a veces. Hay ocasiones donde la multitud nos dice dónde está Jesús, pero no nos deja encontrarnos con Jesús. Ese tema, que es lateral en este caso, da para toda una reflexión. Simplemente lo repito para que las 6 personas que están tomando apuntes lo puedan escribir. La multitud a veces nos muestra dónde está Jesús, pero a veces también nos oculta a Jesús. En el pasaje principal que meditamos, ya dije que era capítulo 10 de San Mateo, una cosa parecida sucede. El ciego nunca hubiera podido saber que era Jesús el que pasaba. ¿Por qué lo supo? Porque él conocía bien ese recodo del camino y de repente escuchó una gran afluencia de gente y en medio de ese ruido, en medio de ese barullo, entonces preguntó, ¿qué pasa? Y por eso le respondieron, es Jesús que pasa. De manera que la multitud le sirvió al ciego para saber que ahí estaba Jesús. Si no se hubiera aglomerado tanta gente a la salida de Jericó, el ciego no hubiera sabido que pasaba Jesús. La multitud sirvió para encontrar que ahí estaba Jesús. Pero cuando este ciego empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, en ese momento la multitud ya no ayuda, sino que más bien se convierte en una barrera, porque le dicen, mira, tú cállate. Afortunadamente este hombre fue obstinado en su petición y siguió gritando, así le dijeran que se callaran. No, yo voy a seguir gritando. Y gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tanto que Jesús alcanzó a escucharlo en medio de todo ese ruido. Y así se pudo llegar a la curación. O sea que observa que la multitud a veces ayuda y a veces estorba. Dato importante que puede servirte en un momento dado, pero que aquí lo dejamos solamente sugerido. Porque como bien decía San Agustín, no podemos agotar el texto. El Espíritu Santo seguirá trabajando en ti. Volvamos al caso del paralítico que te había empezado a contar. El paralítico, cargado por sus 4 amigos, quiere acercarse a Jesús, pero la multitud no ayuda. Los amigos no se desaniman por esta circunstancia, sino que ustedes se acuerdan qué hicieron, ¿no? ¿Qué hicieron? Se fueron allá al techo, desmontaron una parte del techo y lo fueron bajando con cuerdas de manera que el que estaba de último quedó de primero. Por eso dice Jesús, hay muchos últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. De modo que el que estaba de último y ni siquiera podía entrar al recinto quedó de primero ahí a los pies de Cristo.
¿Qué sucedió cuando ese paralítico? Ustedes se acuerdan, yo solo les estoy despertando la memoria. Ustedes se acuerdan lo que pasó cuando el paralítico quedó al frente de Jesús. ¿Sí se acuerdan lo que sucedió? Hubo unas palabras que Cristo dijo: alguien tiene que acordarse, si no cancelamos este evento inmediatamente. Y volvemos a Catecismo 101. ¿Qué pasó? Eso sí, gracias a Dios hubo un justo que dio la respuesta correcta, porque por aquí había otro que nos estaba desorientando y hubiera tocado cancelar el evento. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús? Eso. Y Jesús le preguntó a ese hombre ¿qué quería? No le preguntó. Eso nos llama la atención, porque nosotros amamos la palabra de Dios. Ustedes tienen cara de amar la palabra de Dios, solo les falta leerla, pero que la aman, la aman. Ustedes aman la palabra de Dios, y cuando uno ama la palabra de Dios va en buen camino. Entonces, ¿qué le sucedió a este hombre? Que Jesús no le preguntó. ¿Te das cuenta de eso? Jesús no le preguntó nada. Cuando lo pusieron delante de él, también era evidente lo que le pasaba, ¿cierto? Era evidente que se trataba de un paralítico. Y por favor, tratemos de imaginar cuáles serían las condiciones de un paralítico en aquella época y en aquel lugar. Con ese clima, con esas condiciones de higiene, con esa situación de la medicina de la época. Bien podemos imaginar que ese pobre paralítico era una sola llaga, porque sabemos lo que sucede cuando una persona está acostada demasiado tiempo. Empiezan a salirle llagas que usualmente se llaman escaras. Le salen llagas. O sea que ese pobre paralítico era un llagado. Y ahí estaba. Y aunque estaban patentes las llagas de su cuerpo, Jesús en primer lugar se ocupó de otras llagas. Porque la primera frase que le dijo fue: me cae bien el gritón, el señor que habla y me cae bien. Me cae bien. Claro, eso fue lo que Jesús le dijo, porque Jesús tiene una vista muy especial. Los ojos benditos de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Jesucristo tiene unos ojos muy especiales, y Jesús no ve solamente las llagas del cuerpo, sino que también ve las llagas del alma. Y Jesús se dio cuenta que aunque eran dolorosas y estaban seguramente infectadas, las terribles llagas del cuerpo de este hombre paralítico, peor era la parálisis de su corazón, peor era la parálisis de su alma. Y por eso Cristo, como buen médico, empieza por lo que es más grave y sobre todo más urgente, es decir, por las llagas del alma. A todas estas consideraciones hay que llegar para hacernos una pregunta interesante, como buenos enamorados de la palabra de Dios, y que Dios, el Señor, haga crecer nuestro amor a su divina palabra todos los días. Nos llama la atención poderosamente que en el caso del paralítico Jesús no preguntó nada. En cambio, en el caso de este ciego de Jericó, Jesús sí le preguntó. Y en ambos casos la necesidad del respectivo personaje era evidente. Evidente era la parálisis de aquel hombre, evidente era la ceguera de este otro hombre. Y Jesús en un caso preguntó y en otro caso no preguntó. Esto nos invita a hacer una consideración. Esa primera consideración es: ¿conocemos nosotros en realidad nuestras llagas? Y luego otra: ¿conocemos nosotros en realidad nuestra ceguera? Porque es muy posible, mis hermanos, que nosotros desconozcamos nuestras verdaderas llagas. Eso puede estarnos sucediendo. Es posible que nosotros no conozcamos nuestras llagas, y es posible que nosotros no conozcamos nuestra ceguera. Y entonces tenemos algún pasaje de la Biblia
en el que Jesús nos muestre que uno ni siquiera se da cuenta que está ciego? Sí lo tenemos. Si usted va a Juan capítulo 9, que Dios bendiga a quienes están tomando nota de estas citas bíblicas, porque eso le sirve a usted. Mire, muchos de ustedes son líderes, muchos de ustedes acompañan o dirigen grupos de oración, escuelas de fe, comunidades. Entonces, cuando uno va a uno de estos eventos, una de las razones para escribir es porque esas mismas citas le pueden servir a usted. Si usted va al Evangelio según San Juan capítulo 9, usted encuentra la curación de otro ciego. Esta curación fue de un ciego de nacimiento. Ese ciego de nacimiento está ahí en el capítulo 9. El pasaje empieza diciendo de este modo: al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Capítulo 9. Es un capítulo absolutamente precioso, como todos los santos evangelios, pero en ese capítulo yo quiero destacar en esta oportunidad solamente la parte final, mis amados hermanos. Llamo la parte final a partir del versículo 35. Me permito recordarte que en ese capítulo 9 de San Juan, Cristo sana a este hombre que era ciego de nacimiento. Pero como la sanación sucedió en un día sábado, entonces ustedes saben que los fariseos estaban siempre buscando de qué acusar a Jesucristo. De manera que ellos sentían que hacer curaciones el día sábado era no observar, no obedecer al día sábado. Como ellos buscaban siempre de qué acusar a Cristo, entonces entraron en controversia con el ciego que había sido curado. Y le preguntaron no una, sino varias veces: ¿quién te curó? ¿Cómo te curó? Y eso se lo preguntaron tantas veces que finalmente el hombre que había sido curado les dijo a ellos que él no sabía quién era, pero que él suponía que era un hombre de Dios. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero este hombre es testigo de una obra maravillosa. Y entonces los fariseos, que tenían jurada una guerra contra Jesús, los fariseos expulsan de la sinagoga al hombre que había sido ciego de nacimiento. Es ahí donde entra el versículo 35. Supo Jesús que lo habían arrojado, y habiéndolo encontrado le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El ciego, ya curado por supuesto, respondió: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: lo estás viendo, es quien te habla. Él repuso: creo, Señor, y lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para un juicio. Oiga esta frase: para que vean los que no ven, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que se encontraban con él le preguntaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado persiste. Observa cómo los fariseos creían que veían. De hecho, ellos creían que tenían la luz. Ellos creían que eran los guías de los demás. Eso lo puedes leer en Romanos capítulo 2, hacia la parte final. Ahí se muestra, en boca del apóstol San Pablo, un discurso contra la increencia de los judíos y especialmente de los fariseos, porque Pablo mismo había pertenecido al grupo de los fariseos. Y una de las cosas que dice Pablo refiriéndose al modo de ser de los fariseos es: tú que te crees luz, porque los fariseos se creían luz. Esta es parte del contenido de aquella frase de Cristo cuando dice a sus discípulos: ustedes son la luz.
Esa frase no solamente es una invitación para nosotros, sino que es una denuncia de la falsa luz de los fariseos. Oye, van apareciendo como muchos temas a la vez, pero yo creo que ustedes tienen una gran capacidad de procesamiento de datos y no se están confundiendo. Estamos hablando del ciego de Jericó, estamos hablando del paralítico que creo que fue en Cafarnaúm, estamos hablando del ciego de nacimiento en Jerusalén, estamos hablando de San Pablo, y usted tiene todos esos personajes y esos pasajes bíblicos ahí en su cabecita, pero usted no se confunde. ¿A dónde queremos llegar con esto? En este enlazar citas bíblicas, ¿a dónde vamos? A que Cristo le preguntó al paralítico, Cristo no le preguntó al paralítico, pero le hizo ver al paralítico que había otra parálisis que él no conocía. A ese paralítico le hizo ver que había llagas, que no eran como las llagas, pobre hombre, las llagas tal vez de su espalda, tal vez de sus caderas. Le hizo ver que tenía otras llagas que él no conocía. Y por eso insisto en mi pregunta: ¿cuáles serán las parálisis que nosotros no conocemos? ¿Y cuáles serán las cegueras que nosotros no conocemos? Porque es evidente a partir de Juan capítulo 9 y a partir de Romanos capítulo 2, es evidente que hay cegueras que uno no conoce. Hay cegueras de las que uno no se entera. Entonces, ahí tenemos un primer punto de reflexión. ¿Cuáles serán las cegueras? ¿Cuáles son las cegueras que yo mismo no conozco? ¿Cuáles son esas cegueras? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Pero Cristo le pregunta al ciego de Jericó: ¿qué quieres que haga por ti? Sabiéndose que hay cegueras que uno mismo no conoce, la pregunta de Cristo entonces parece tener un solo sentido, y ese sentido es: ¿te conoces? ¿Conoces tus propias cegueras? Entonces debemos interpretar esa pregunta preciosa que está en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Esa pregunta tenemos que interpretarla en estos términos, en términos de que Cristo le está diciendo a este hombre. Eso es a partir del versículo 46, y la pregunta para quienes están tomando apuntes: obsérvese que aquí nunca cobramos por tomar apuntes, nunca se cobra. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Eso está en el versículo 51. Marcos 10:51. Entonces, primer sentido, a partir de este estudio que estamos haciendo con la bondad de Dios, ya tenemos una primera respuesta, una primera indicación. ¿Por qué Cristo le pregunta a ese ciego? Y en persona de él podemos ponernos también nosotros. ¿Por qué Cristo nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Primera pregunta: porque el encuentro personal con Jesucristo pasa por un reconocimiento profundo de lo que yo soy y necesito. Escriba esa frase que le conviene. Se la repito. El encuentro personal con Jesucristo pasa por el reconocimiento de las necesidades profundas. Podemos decir que cuanto más una persona reconoce su necesidad profunda, cuanto más llega a conocer su indigencia, más llega a conocer a Jesucristo. La persona que no se conoce, la persona que no sabe de su propia miseria, tampoco conoce mucho de la misericordia de Dios. Esa frase también la escribiría yo. Yo la escribiría porque aquí no cobran por escribir, de manera que esa frase hay que escribirla. Debemos al gran obispo San Agustín esa frase que dice que mis miserias me enseñan a conocer tus misericordias, Señor. Cuando Cristo le pregunta al ciego: ¿qué quieres que haga por ti?, lo obliga a que entre en su propia situación, aún más, en su propia necesidad, aún más,
en su propia miseria, porque Cristo quiere que tú entres en lo profundo de tu necesidad, tus miedos, tus miserias, y en ese conocimiento profundo encuentres la huella de su misericordia. Voy a volver a citar un pasaje que ya mencioné en la charla anterior, Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, el apóstol San Pablo dice: cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí, el lugar, la pantalla donde Dios quiere revelarse, el lugar donde Él quiere proyectar la verdad de su amor, no es una pared. Y con el respeto que tenemos los católicos a las imágenes, tampoco es una imagen de barro, de yeso o de madera. La imagen viva de Dios solo se proyecta a gusto allí donde ya está esa imagen, en tu corazón. Por eso en la profundidad de tu ser, a pesar de todas tus miserias y las mías, que seguramente son peores, a pesar de nuestras miserias, es en el espacio de nuestras miserias donde conoceremos sus misericordias. Gracias a Dios por San Agustín, porque él es el de ese pensamiento. Repito la frase: es en el espacio de mis miserias donde llegaré a conocer sus misericordias. Por eso el que no conoce sus pecados, el que no reconoce sus culpas, tampoco puede conocer la abundancia del amor de Dios. Precisamente uno de los problemas que tiene la persona que está firme en los 7 puntos, yo quisiera saber si hay alguna persona que pudiera decir de memoria los 7 puntos de la charla pasada. Debe haber alguna persona que pueda hacerlo. Estoy seguro que sí debe haber alguien que sin mirar sus apuntes puede recordar los 7 puntos. Hay personas que se postulan. Allá estuvo bastante bien. Había alguien que lo estaba diciendo como bien. Levante la mano. ¿Quién era el que lo estaba diciendo? Oye, admirable, mira, una persona joven, oye. ¿Y no estabas mirando tus apuntes? Dice que no y esconde la mirada. Que no la estaba mirando. Esos 7 puntos son importantes porque son los 7 puntos en los que uno se suele sentir fuerte. Yo tampoco estoy seguro de poder decirlos de memoria, pero vamos a intentar. Sé que empezaba por la salud. Luego los conocimientos que uno tiene. Los grandes planes que uno tiene, las convicciones y la jerarquía de valores que uno tiene, que le mantiene la cabeza organizada. Luego el 5.º punto, una cierta dosis de paz, el saber ponerle un límite a los problemas, así lo entiende el mundo. El 6.º punto, hay que tener amigos, conexiones, equipo. Y el 7.º punto, hay que tener algo de dinero. Ese sí le quedó claro a todo el mundo. Lo de la plata, eso sí quedó clarísimo para todo el mundo. Entonces, esas son 7 cosas en las que uno se suele sentir fuerte. Y si uno tiene algunas, difícil tenerlas todas de todas, pero si uno tiene varias de esas, uno se siente fuerte y bien plantado en la vida. Pero ¿qué pasa? Que el conocimiento de Cristo de algún modo supone encontrar el reverso de mis fortalezas. Y es posible que algunos de ustedes, como buenos enamorados que son de la palabra de Dios, es posible que algunos de ustedes ya estén haciendo una conexión que el Espíritu Santo les está dictando en su alma. ¿Sabe cuál es la conexión? La conexión es esta. Son 7 esas fortalezas, pero resulta que cuando a mí me fallan esas fortalezas, pues esas son mis miserias. Por ejemplo, si no tengo plata, pues esa es una situación de necesidad. Si no tengo salud y estoy enfermo, esa es una condición de necesidad. Si no tengo amigos, ¿por qué? Porque le caigo mal a la gente y la cara no me ayuda. Entonces esa es una situación de necesidad.
¿cierto? Si no se me ocurren las cosas, no tengo como esa agilidad para que se me ocurra un plan grande y atractivo. Esa es una necesidad, porque hay gente que tiene una creatividad para negocios, empresas y proyectos, y yo como que no tengo eso. Entonces, eso quiere decir que las 7 fortalezas también nos ayudan a entender las 7 grandes miserias del ser humano. ¿Cuáles son las 7 grandes miserias del ser humano? Vamos a intentarlo, vamos a ver. El Espíritu Santo está por aquí porque todo el día hemos orado al Espíritu Santo. Vamos a tratar de identificar 7 miserias. Entonces, si una fortaleza es la salud, pues otra miseria será la enfermedad, la fragilidad, la debilidad. Si una fortaleza es el conocimiento, pues evidentemente una miseria será la ignorancia, la falta de estudio, el no haberse podido formar. O a veces, seamos sinceros, también está el tema de que a veces uno no es tan inteligente como uno quisiera ser más inteligente. Esa también es una miseria, es una necesidad que uno tiene. El tercer punto que hemos mencionado es la creatividad que se expresa en grandes planes, pero algunos de nosotros no tenemos esa creatividad. En cambio, parece que fuéramos como trabajadores de una mina. El que trabaja en una mina típicamente repite la misma jornada prácticamente todos los días. Entonces parece que no somos grandes creativos, sino simples mineros, que tenemos que volver una y otra vez a la mina para tratar de lograr un sueldo, para pagar un arriendo, para poner algo de pan sobre nuestra mesa. Entonces ahí tenemos otra miseria, la falta de creatividad, la falta de ideas, la falta de originalidad, no se nos ocurren cosas. Si hay otra fortaleza, que es tener fuertes convicciones, un temperamento robusto, y resulta que nosotros no tenemos esas convicciones, más bien nos sentimos un poco confundidos con tantas voces, con tantas cosas que se dicen. A veces ni siquiera encontramos cuál es el camino correcto. Si estamos confundidos o si estamos desorientados, esa es una necesidad, esa es una miseria. De hecho, muchas personas están viviendo esa necesidad, especialmente entre nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes que no saben qué hacer con su vida, se sienten completamente desorientados. El quinto punto era tener una cierta paz y poder marginar, poner a un lado, poner un límite a los problemas. Hay personas que sienten que no tienen esa capacidad. Son esas personas que se sientan a trabajar y le vienen aquí a la cabeza una y otra vez los problemas. El problema de la deuda, el problema del hijo, el problema del vecino que me quiere denunciar, el problema. Entonces no tengo paz. Vivo tensionado, vivo estresado. Hay muchas personas que se están quejando de que llevan una vida tensionada, estresada. Ese tipo de gente que hace siesta poniendo 2 sillas y se acuestan encima, porque están tensos. Entonces, es esas personas que se sienten llenas de estrés. Esa también es una miseria de la vida, que uno tenga que vivir así. Y hay gente que vive así, en un estrés continuo, en un miedo permanente. Hay personas que quisieran tener muchos amigos, pero se sienten aislados con un aislamiento que es doloroso, y esa es otra miseria, otra necesidad. Y hay personas que quisieran tener una gran estabilidad económica y no la tienen. O sea que lo que estamos descubriendo en este momento es que las 7 fortalezas que mencionábamos en la charla pasada también nos ayudan a descubrir 7 grandes miserias del ser humano. No son las únicas, pero estarás de acuerdo conmigo en que esas 7 miserias cubren bastantes situaciones del ser humano. ¿Y cuál es la buena noticia después de que ya aprendimos todo esto? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en el mapa de mis miserias se dibuja la misericordia de Dios. Es decir, que muchas veces en eso que toda la vida me ha hecho sentir menos,
porque no soy tan creativo, porque no tengo tantos amigos, porque no he tenido éxito financiero, porque mi salud ha fallado. En eso, óyeme bien, en eso que ha sido hasta ahora mi motivo de protesta, de renegar de la vida, de sentirme menos que todo el mundo, en eso que ha sido mi miseria, en eso es donde Dios está revelando su maravilla, está revelando su misericordia. 2 Corintios capítulo 12. Es ahí donde el Señor está revelando su poder. Dice el Señor Dios al apóstol San Pablo que por 3 veces se había quejado de un aguijón en su carne, cuya naturaleza específica no sabemos cuál era. Pero San Pablo se ve que ya no podía más con ese tal aguijón. Y entonces por 3 veces confiesa él mismo, 2 Corintios capítulo 12, por 3 veces le he suplicado al Señor que me libere de ese aguijón. Y no me liberó, pero me dijo estas palabras: te basta mi gracia. Y agregó, eso está en el versículo 9, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y agregó, porque en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Es decir, que en el mapa de mis miserias va a aparecer el mapa de su misericordia. Para mí eso es lo más consolador que hay, sobre todo porque una santa a la que tanto le debo, bendita sea su memoria, doctora de la iglesia, murió jovencita, Santa Catalina de Siena, porque esta santa mujer pone el comienzo y fundamento de la vida espiritual precisamente en el conocimiento de uno mismo. Y eso, mis hermanos, eso es lo que está en la pregunta de Cristo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Es una invitación a entrar en ese conocimiento profundo de nosotros mismos. Entrar en ese conocimiento profundo que ayuda a que yo pueda conocer mis miserias. ¿Y para qué quiere Dios que yo conozca mis miserias? Porque el mapa de mis miserias es el mapa de su misericordia. Y conociendo el mapa de su misericordia, conoceré también las rutas del amor de Dios en mi vida. Es decir, que probablemente aquellas cosas de las que yo más he renegado son precisamente los hilos que más me unen a Dios. ¿Qué es lo que usted más ha renegado? Alguna persona reniega continuamente porque esta salud, siempre estoy enfermo, siempre con estos dolores, siempre con estos problemas. Otro reniega porque sus amigos o sus amores le han traicionado, le han fallado. Como decía por allá un amigo, desgraciado en la suerte, desgraciado en el amor, pobre tipo. Todo me ha fallado, me han pagado mal. Él se sentía absolutamente desventurado por las cosas que le habían sucedido. Pero es muy posible que aquello de lo que tú más reniegas es precisamente el hilo que te pega más a Dios. Si lo deseas, escribe esa frase que te conviene. Aquello de lo que tú más reniegas es posiblemente lo que te une más a Dios. Observemos este ciego, observemos con cuánta vehemencia, con cuánto entusiasmo, con verdadero júbilo se pone en pie, lo arriesga todo. Sus modestas posesiones se reducían a un manto. Usted debe saber que el manto era la última posesión que le quedaba a un pobre. Eso lo dice el libro del Deuteronomio. Bueno, ahora no sé si es el Deuteronomio o es en otro lugar del Pentateuco. Pero ahí se dice, no le quites al pobre su manto. Es lo último que le queda al pobre, porque el manto servía medio de impermeable, medio de abrigo y medio de cobija. Era lo último que le quedaba al pobre. Y entonces, este ciego arriesga su manto, con alegría, da un brinco, se pone en pie, a tientas y haciendo un ridículo que a él no le importa, busca esa voz. ¿Cuál voz? La de Cristo. ¿Por qué tiene él esa alegría? ¿Por qué tiene ese encuentro cercanísimo con el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo posible que se acercara hacia el Hijo de Dios? Su ceguera. De lo que tú has estado renegando toda la vida,
probablemente deberías dar gracias. Probablemente. A veces las personas que no tienen problemas son las que cometen los peores errores. Y a veces las personas que tienen grandes necesidades, en esa misma medida tienen lazos preciosos que les unen al plan de Dios y que los abrazan a su amor y a su piedad y a su providencia. Así que es muy profundo lo que enseña Santa Catalina de Siena, y es muy profundo lo que brota de este pasaje. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad profunda? ¿Cuál es tu verdadera ceguera? ¿Cuál es tu verdadera parálisis? Porque cuando tengas el mapa de tus miserias, tendrás el mapa de mis misericordias. Además, hay una cosa muy bella. Normalmente uno quisiera que le quitaran sus miserias y sus problemas. ¿Para qué? Parece una pregunta casi tan inocente como la que hizo Cristo. Pero al igual que la pregunta de Cristo, es una pregunta muy profunda. ¿Para qué quieres que te quiten todos tus problemas? Yo te voy a decir para qué. Para sentirte fuerte, para sentir que yo sí puedo, para sentir que yo sí lo logro. Para eso queremos, para sentirnos fuertes. Y según veíamos en nuestra predicación anterior con este servidor, usted sabe lo que va a suceder cuando usted se sienta fuerte, que usted se va a centrar en sí mismo y en sus proyectos. En cambio, cuando te encuentras con el Señor, cuando el Señor ha dibujado el mapa de su misericordia sobre la costa de tus miserias, cuando has descubierto que las bahías de tu misericordia, de tu miseria, se llenan con el océano de su misericordia. Uy, eso está como para repetirlo. Cuando descubres que las bahías de tus miserias se llenan del océano de su misericordia, eso es clave. Entonces entiendes por qué te ha pasado lo que te ha pasado. Y ahí encuentras la verdadera paz. Y además, como un bonus track, además como un bonus descubres esto otro. Descubres la raíz de la compasión para con tu hermano que está sufriendo. El día que tú trazas el mapa de tus miserias y ves que las bahías de tus miserias son el espacio para el océano de su misericordia, el día que ves cómo su misericordia efectivamente colma todo lo que tú eres, ese día tu mirada para tu hermano cambia. Ese día aprendes a ser compasivo. En cambio, el que has logrado solucionar todos sus problemas y se siente fuerte. Soy fuerte porque tengo mucha salud y muchos conocimientos, y tengo claros mis planes, y tengo asentadas mis convicciones, y sé cómo poner a raya mis tensiones, y tengo buenos amigos, y plata fue lo que me dio Dios por castigo. La persona que tiene todo eso, ¿cómo trata al débil? ¿Cómo trata al pequeñito? ¿Cómo trata al pobre? ¿Cómo trata al que no puede? Esos son unos ineptos, no sirven para nada. Por eso hay una frase en los santos evangelios, una frase que sale de boca de los fariseos, y esa frase sí que me impacta a mí, porque demuestra cuál era la manera de pensar real de los fariseos, tanto que buscaban prosélitos, seguidores. Y mira la frase que suelta un fariseo: esos que no conocen la ley son unos malditos. Eso era lo que pensaban los fariseos. O sea que ¿para qué quiere usted sentirse fuerte? Seguramente no para ayudar. Usted quiere sentirse fuerte para humillar, para creerse más. Dios tiene una sabiduría extraña, de la cual habla San Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Es muy importante que usted esta noche procure dormir poquito, porque mañana seguimos. Entonces duerma poquito leyendo todos estos textos bíblicos. Eso tanta dormidera, hay gente que duerme y duerme y duerme. Entonces mis hermanos, eso tanto dormir tampoco es bueno.
tampoco es bueno. Entonces esta noche duerma poquito. Pero duerma poquito, ¿por qué? Porque va a repasar todos estos textos, Romanos 2, 1 Corintios 1, 2 Corintios 12, todo eso hay que repasarlo, Marcos 10, Juan 9, repasar, enamorarnos de la palabra, pegarnos a mi Dios, orar, pero sobre todo que quede grabado en nuestro corazón. ¿Por qué Cristo le preguntó? Cristo le preguntó porque le estaba invitando a hacer el mapa. Porque el mapa de tus miserias es el mapa de sus misericordias. Porque las bahías de tus miserias dan entrada al océano de su misericordia. Y cuando tú te llenas así de su misericordia, entonces vas a ser fuerte, pero con una fuerza que no es tuya. Vas a tener paz, pero con una paz que no es bloqueo de problemas como el budismo zen. Vas a tener en ese momento amor que vives y amor que das. Y entonces empiezas a entender a los demás. Esa es la hermosura de esa frase de Cristo. Pero Cristo también dijo esa frase por otra razón que debemos explorar con la ayuda del Espíritu Santo. Observemos que en esa frase hay un sujeto y el sujeto no es otro que el mismo Jesús. ¿Qué quieres que yo haga por ti? De manera que al preguntarle de esa manera, al preguntarle de esa forma, Cristo lo está invitando a que Él conozca su miseria, pero también lo está invitando a que se admire de todo lo que Dios puede, quiere y sabe hacer con aquella vida. Hermanos amados, hermanos queridísimos, ¿de verdad sabemos todo lo que Dios puede hacer con nosotros, por nosotros, en nosotros y a través de nosotros? Ustedes y yo no lo sabemos. La verdad, deberíamos ser humildes y acoger como corrección a nosotros mismos aquellas palabras que Cristo dijo a un grupo de saduceos. ¿Verdad? Seamos humildes. Alguna vez en la vida hay que ser humilde. ¿Qué dijo Jesús a aquel grupo de saduceos? Ustedes no conocen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. La verdad es que nosotros no conocemos el poder de Dios, porque muchos de nosotros no hemos pensado en realidad y en serio en conocer el poder de Dios, sino en conocer la solución a nuestros problemas, que son dos cosas distintas. El que solo quiere solución a sus problemas no conoce a Dios, o mejor dicho, el conocimiento que tiene de Dios es del tamaño de los problemitas que está solucionando. Conocer el poder de Dios es mucho más que eso, mucho más que eso. Había dos vecinos. Realmente ellos no se conocían mucho. Ambos, es decir, cada uno tenía un automóvil. Uno de ellos tenía un buen automóvil y el otro, en cambio, tenía un auto al que le fallaba mucho el sistema eléctrico. Por consiguiente, varias veces le pasaba en la mañana a este vecino, vamos a ponerles nombre, vamos a decir que el uno se llamaba Alberto y que el otro se llamaba, por ejemplo, Carlos. Y vamos a decir que Alberto tenía un buen auto y vamos a decir que Carlos tenía un auto al que le fallaba mucho el sistema eléctrico. Pero resulta que ni Alberto ni Carlos se conocían mucho. De eso que uno apenas saluda al vecino, buenos días, está como que parece que va a llover hoy, bueno, quizás sí. Conversaciones absolutamente triviales, ninguno de los dos sabía qué hacía el otro. Pero resulta que Carlos, como ya se mencionó, tenía un auto con problemas eléctricos, o sea que en algunas mañanas su auto no funcionaba. Como Alberto tenía un buen carro y además tenía esos cables que se utilizan para resucitar las baterías cuando no funciona el otro,
Entonces, con alguna frecuencia, Carlos, por allá cada cierto tiempo, Carlos le decía por la mañana a Alberto: oye, ¿me prestas por favor los cables? ¿Me puedes ayudar para darle el arranque al carro? Ya sabes, otra vez me falló. Y esto sucedió muchas veces. Si tú hubieras entrevistado a Carlos, Carlos hubiera dicho que Alberto es buena persona. Carlos hubiera dicho: Alberto me ha ayudado muchas veces. Y si le hubieras preguntado cuál era el apellido de Alberto, Carlos no te hubiera sabido decir. A duras penas sabía que se llamaba Alberto y que tenía un buen carro y que tenía unos cables. O sea que para Carlos, Alberto era Alberto el de los cables. Ese era el apellido que tenía, el de los cables. Pero resulta que Alberto era una persona muy interesante. Era un profesor universitario que además tenía aspiraciones para un alto cargo en una empresa, tenía inversiones en el extranjero y le daba trabajo a centenares de personas. Esa era la vida de Alberto. Un gran profesor, un hombre que invierte en empresas, un hombre que le da trabajo a mucha gente y otras cualidades. Pero para Carlos, ¿quién era Alberto? Alberto era el de los cables. El de los cables. Era lo único que Carlos sabía sobre Alberto, que Alberto tenía unos buenos cables. Y por eso cada vez que había un problema con su carro, ya él sabía que había que llegar a la casa de Alberto y decirle: oye, otra vez me ayudas con esto. Y por supuesto Alberto lo ayudaba. Pero lo que nunca supo Carlos, y así se murió, es que Alberto era un eminente profesor universitario que había escrito varios libros, que ayudaba invirtiendo en grandes empresas y que era responsable felizmente de darle empleo a centenares de personas. Carlos nunca supo eso, porque Carlos medía a Alberto por el tamaño de unos cables. Esa sencilla comparación es para decir lo que nosotros hacemos con Dios. Cuando tú conviertes a Dios simplemente en el tapahuecos, en el remedio de tus problemas inmediatos, el Dios que tú conoces es como Carlos conocía a Alberto. Es decir, solo conocía de Alberto que tenía unos cables. Y que había dos cables, y que uno era el cable anaranjado y otro era el cable azul. Y ya él sabía que el anaranjado se pone aquí y el azul se pone acá, y luego se arranca el carro y ya está. Y eso era todo lo que él sabía de Alberto. Y Alberto era un hombre que tenía sabiduría, que tenía poder, que podía dar empleo, que tenía muchas cosas. De hecho, un verdadero sabio, pero Carlos nunca lo supo, porque Carlos nunca se interesó por otra cosa que no fuera su carro y sus cables que necesitaba. Eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios. Si nosotros solamente le pedimos y le pedimos a Dios, en realidad nosotros estamos midiendo a Dios por el tamaño de nuestros problemas. Y resulta que toda la riqueza, toda la hermosura, toda la belleza, toda la grandeza, todo el poder de Dios es como un océano que pareciera que no nos interesa. Hay una frase impactante que nuestro Señor Jesucristo dice, y eso está en el capítulo 15 o en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y la frase que dice Cristo es: yo todavía tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero ustedes no pueden ahora con ellas. Cristo es un océano bendito de sabiduría, de amor, de belleza y de poder. Pero si tú estás yendo a Cristo únicamente para que te arregle este problema, entonces tú eres Carlos, el de los cables, y tú eres quien mira a Cristo como si fuera Alberto, el de los cables. Y ese es Dios para ti, Alberto, el de los cables. Y todo lo que Alberto tiene de riqueza intelectual, de riqueza humana, de sabiduría, tiene de todo, tiene influencia en las empresas, es un hombre creativo. Ya te dije, es un hombre que le ha dado empleo a centenares de personas. El otro solo sabe que Alberto tiene unos cables. ¿Qué es lo que tú sabes de Dios? ¿Qué es lo que tú conoces de Dios? ¿Tú conoces solo los cablecitos? ¿Los cables de Dios? ¿Cuáles son los cables de Dios? Los cables de Dios son cuando Dios te arregla ese pequeño problema que tú tienes, o ese gran problema que tú tienes, pero lo que tú no sabes es que más allá de tus problemas pequeños o grandes,
Hay un océano que fue descrito por Santa Catalina de Siena como sin mar, como sin orillas y sin fondo. Esa es la inmensidad de Dios. Por eso la pregunta que Cristo hace, ¿qué quieres que haga por ti?, es en primer lugar una invitación a que aquel ciego reconozca su necesidad. Tienes que reconocer tu necesidad. Pero luego la pregunta de Cristo es también una invitación a que ese hombre reconozca cuánto puede hacer Dios por él. Hay un texto de la Biblia que nos ayuda a seguir esta línea hermosa de meditación. Está en el capítulo 4 de San Juan. En el capítulo 4 de San Juan te encuentras el episodio de Jesús y una mujer de Samaria, por eso le llamamos la samaritana. Esta mujer de la región de Samaria fue a mediodía a buscar agua al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Cristo, cansado por el largo camino, sentado al borde de la fuente, le pide a esta mujer: dame de beber. Y ella entonces le responde, dándose cuenta que iba hacia Jerusalén y que seguramente era judío, como efectivamente lo era. Jesús era judío, nacido en Belén de Judá. Le dice la samaritana a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y entonces Jesús saca esta frase, bendita palabra que tiene que iluminar esta hora de nuestro día. Dice Jesucristo: si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. Y yo quiero destacar en esa frase de Jesucristo a la samaritana, quiero destacar la expresión del Señor: si supieras. Si supieras. Si supieras quién es el que tienes al lado. Si supieras quién es el que te espera en el sagrario. Si supieras quién es el que se te revela cuando lees con amor la Biblia. Si supieras quién es el que te saluda en la persona de los pobres. Si supieras quién es el que te está preparando una casa en el cielo. Si supieras de cuántas formas te ha buscado porque te ama. Si supieras quién es Jesús, entonces le pedirías tú a él: dame de beber. Y él, como cuando se paró en el atrio del templo, diría con voz majestuosa: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Ese es el problema nuestro. Nuestro gran problema no es que tenemos sed, sino que tenemos poca sed. Ese es nuestro problema. Nuestro problema no es la sed, es la poca sed. Me explico. ¿A qué llamamos sed? Nuestras necesidades. ¿Y a qué llamamos poca sed? A que nos contentamos con demasiado poco. Ya Alberto me prestó los cables, ya puede irse Alberto, a que Alberto haga su vida, yo sigo con mi carro. Mi carro que casi no arranca, mi vida que casi no funciona, yo sigo con mi vida y lo único que le pido a Alberto es que me preste los cables. Y es lo único que yo espero de Alberto. Por eso Cristo le pregunta a este hombre: ¿qué quieres que haga por ti? Como diciéndole: tú sabes lo que yo podría hacer por ti, tú te das cuenta lo que podría significar mi reino en tu vida, tú sabes hasta dónde quisiera llevarte. Hermanos, para tener alguna idea de lo que Dios quiere, puede y sabe hacer con nosotros, la Iglesia Católica solo tiene una fórmula: las vidas de los santos. Mira lo que Dios hizo con esos hombres y esas mujeres, benditos y benditas del reino de los cielos. Mira a esas mujeres, mira a esos hombres, mira a los santos, y ahí te harás una idea de qué es lo que Dios puede hacer por ti. Ahí lo podrás entender. Hablé mal. No se puede entender. Te darás una idea, porque Dios no se repite, Dios no hace fotocopias. Tú eres una historia única. Pero leyendo estas historias, viendo lo que le sucedió a un Juan Macías, desde el corazón de Extremadura en España hasta La Lima,
del nuevo reino. Cuando ves a un Martín de Porres, cuando ves a una Rosa de Lima, cuando ves a un Toribio de Mogrovejo, cuando ves a todos esos grandes santos, su valor, su tesón, la pureza de sus almas, el brillo de su inteligencia, la fragancia de su plegaria, en ese momento empiezas a descubrir que hasta ahora solo le has pedido a Dios unos cables. Solo le has pedido a Dios unos cables para volver a arrancar el carro viejo de tu vida. En ese momento te das cuenta que hay muchas cosas que tú deberías haberle pedido a Dios y que tal vez nunca te has atrevido a pedirle. Hasta ahora solo le has pedido cables. Y solo le has pedido cables para volver a arrancar tu vida, para volver a empezar tu vida. Pero sigues siendo tú el piloto. Hermano mío, llegará un momento en el que sueltes por fin ese timón. Habrá un momento en el que le digas al Señor: ya no te quiero solo de mecánico, ahora te quiero de piloto. Para quienes están escribiendo, quedan 2 personas. Para quienes están escribiendo, les invito a que escriban esa pregunta. Y esa pregunta es: ¿cuándo llegará el momento en el que Dios no sea solo mi mecánico, sino que por fin sea mi piloto, el piloto de mi vida? Porque Carlos nunca soltó ese timón, porque Carlos lo único que quería era unos cables para seguir él manejando su vida. Y se perdió toda la riqueza de su vecino y amigo Alberto. Y Alberto le sonreía y le ofrecía los cables. Y eso era todo. Hermanos, no tenemos idea. Realmente no tenemos idea de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios ha preparado para los que le temen, para los que lo aman, para los que lo honran, para los que creen en Él. Esto dice San Pablo refiriéndose en primer lugar a la gloria del cielo. Pero es que la esencia de la gloria del cielo es la comunión con Dios. Y la comunión con Dios empieza ya, aquí, ya empieza. Hermanos, una última mirada, debemos concluir. Hay que terminar. Una última mirada a esa escena. Toda esta meditación es solo por una frase, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? El hombre respondió: Señor, que vea. Debo confesarles que después de hacer esta sencilla meditación, yo siento que ese hombre le pidió a Jesús los cables. Pero bueno, Señor, que vea. Hay que entenderlo, así somos los seres humanos. Oye, ¿tenemos algún caso de otra persona a la que Jesús le haya hecho esa pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? Sí tenemos otra persona. Sucedió en el siglo XIII y le sucedió a un teólogo llamado Santo Tomás de Aquino. En el siglo XIII, Cristo le habló a Tomás y le dijo estas palabras que fueron escuchadas por otro religioso, y por eso sabemos de este milagro. Bene scripsisti de me, Toma, quid vis. ¿Has escrito bien de mí, Tomás? ¿Qué quieres? Es esta misma pregunta. ¿Qué quieres? Si Tomás hubiera pensado en cables, hubiera dicho: quiero superpoderes para escribir más rápido. Gracias a Dios, Tomás había estudiado mucho la Escritura. Tomás conocía muy bien este pasaje. Cuando Cristo le preguntó: ¿has escrito bien de mí, Tomás? ¿Qué quieres? Tomás respondió lo único que debe responder un cristiano: Nil nicite Domine. Nada, solo a ti, mi Señor. Esa sí es la respuesta, eso era lo que había que decir.
Lo que yo quiero no son unos cables. Lo que yo quiero no son unos cables para volver a arrancar el carro de mi vida. No. Yo lo que quiero es a Cristo en mi vida. Yo lo que quiero es a Cristo reinando en mi historia. Yo lo que quiero es a mi Señor Jesucristo, Rey de poder, haciendo nuevas todas las cosas. Amén. Pongámonos de pies, por favor, para darle la gloria al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.